a libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. El libro de Santiago. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4 y el versículo 12. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 y el versículo 12. Y vea lo que dice la palabra de Dios allí. Vamos a ir a la palabra con reverencia. Y la palabra dice allí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. Y amados hermanos, las pruebas y las dificultades son una realidad de nuestra vida. Y pues nos pasa a todos, a creyentes y a no creyentes, pero el Señor nos llama a tomar conciencia. Obviamente el Señor, pues cuando somos creyentes, tenemos más conciencia, y las pruebas son una realidad incluso a aquellos que están tratando de vivir una vida buena, como dice el Salmo 34:19, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Queridos hermanos, y nos damos cuenta que son lecciones valiosas que podemos aprender mientras pasamos por ellas. Entonces vamos a poder convertir una experiencia negativa en una experiencia positiva, una experiencia de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de calamidad, de angustia, que eso es negativo. Entonces poderlo convertir en una experiencia positiva, dado que el Señor en la palabra pues nos dice que como son muchas las aflicciones del justo, o sea, como creyentes, pero también nos promete allí que de todas esas aflicciones, dice la palabra, el Señor nos librará. Cuando usted lee estos versículos, hermanos, y dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a enfocarnos ahí rapidito en la palabra diversas, una palabra que significa multicolores, variados en carácter, multiformes, diversos, es decir, un espectro de pruebas de diversa naturaleza. El Señor no nos dice que vamos a tener solamente un tipo de pruebas, sino son variaditas, multiformes, diversas. Hay varias maneras que el Señor va a utilizar para probar nuestras vidas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas, las pruebas son ocasiones para el gozo. Las pruebas son ocasiones para el gozo y no para una resignación desalentadora. Podemos, como dice aquí el apóstol Santiago, tener sumo gozo en medio de las pruebas, debido a lo que dice el texto allí, debido a que son utilizadas para producir paciencia en nuestras vidas. Para eso son las pruebas, para ser utilizadas, para producir paciencia, paciencia en nuestras vidas. Hermanos míos, tened. Mira que el texto no nos está diciendo que nos sintamos felices por nuestro sufrimiento, sino más bien que nos regocijemos por las bendiciones que acompañan al sufrimiento. ¿Qué bendiciones acompañan al sufrimiento? Y la palabra tener aquí es un término contable que significa evaluar. Entonces, en el sufrimiento, el Señor nos está llamando a que evaluemos, hermanos míos,
Evaluar, evaluar con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, multicolores, multiformes, variadas. Algo que debemos entender y no dejar pasar de vista es algo como lo siguiente, no lo debemos dejar pasar de vista, es que las pruebas duelen. Alguien no puede decir que una prueba no le duele, no, las pruebas duelen. Sin embargo, desde la perspectiva del Señor, las pruebas ayudan. Cuando vemos las dificultades desde la perspectiva de Dios y al verlas les damos el valor correcto, podemos regocijarnos por el resultado beneficioso. Incluso mientras experimentamos sufrimiento, vuelvo y repito, cuando vemos las dificultades desde la perspectiva de Dios, o sea, ver eso que estoy atravesando, esa diversa prueba, ¿sí? Esa prueba de nuestra fe, la veo desde el punto de vista de Dios. Y entonces cuando la veo desde el punto de vista de Dios, con un ¿para qué? Entonces le doy el valor correcto. El valor correcto es reconocimiento de que Él está en control, reconocimiento de que Él sabe, reconocimiento de que ayuda bien, reconocimiento de que Él quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Entonces, al saber estos tres aspectos, podemos regocijarnos por el resultado que luego van a tener. Y eso incluso ahí en el mismo momento del sufrimiento. Es que hay una sola manera de tener gozo. Y la única manera de tener gozo en las pruebas es entender lo que Dios quiere que traigan. Usted está pasando por alguna prueba en este tiempo. El Señor nos está llamando a que podamos entender que ellas nos van a traer algo. Nos van a traer algo nos van a traer en formación de carácter, en dependencia, o como dice acá, en producir paciencia. Y dice, no importa cuál sea el origen de la dificultad, sabemos que el Señor quiere utilizarla para probar nuestra fe y por tanto producir paciencia y madurez espiritual. Vea para lo que viene. A veces cuando estamos pasando por diversas pruebas, entonces de pronto usted como creyente y mucho creyente habremos pensado, el Señor me está castigando, el Señor, estoy pagando algo, y empieza uno a sacar conclusiones de las peores, pero de las peores, las peores. Soy el peor creyente de este planeta. Pero vea que el Señor quiere utilizar las pruebas para probar nuestra fe, para producir paciencia, como dice aquí el versículo 3, y para llevarnos a madurez espiritual. O sea, para que por medio de las pruebas diversas, variadas, multiformes, entonces maduremos espiritualmente. Es decir, en dependencia, en creer, en afianzar principios, en ver que el Señor purifica, en ver que el Señor está limpiándonos, en ver que es un tiempo para reconocer nuestro estado actual, nuestro hoy, nuestro ahora delante del Señor. Termina diciendo el texto 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. Y vea que la prueba nos revela como creyentes genuinos y fuertes en la fe. La prueba hace sacar de nosotros lo creyentes que somos y la fuerza o la fortaleza de nuestra fe. Según Santiago 1:2, la tentación es una de las muchas pruebas que enfrentamos. Y mientras perseveramos a través de la tentación, somos probados. Pero como dice el texto 12, seremos recompensados. Mientras la obra de Dios en nosotros es evidente a través de la resistencia a la tentación.
Entonces el Señor está orando. Y es decir, que las pruebas, además de venir a producir paciencia, entonces traen una recompensa. Y la recompensa es que a los que le aman, la corona de vida. Vea lo que dice. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la corona que Dios ha prometido nos recuerda que en verdad vale la pena soportar bajo las tentaciones a las que nos enfrentamos, bajo las pruebas. Y nuestra perseverancia será recompensada mientras demostramos nuestro amor por Jesús. ¿A quiénes? Esto es para los que le aman. Esto es para los que le aman. La corona de la vida para los que le amamos, los que dependemos. La corona de la vida, Santiago no habla de una corona de un rey o de una que nos dé gloria ni honra. La corona que nos espera es la de la vida de Cristo. Y esto me hace acordar de muchos textos, por lo menos 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona incorruptible, pero vean nosotros qué corona vamos a recibir. Una corona incorruptible. ¿Para quién? Para los que aman. Otro texto de la corona de la vida. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, escuche bien esto, querido hermano, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. O este otro texto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Primera de Pedro 5:4. ¿Qué es lo que vamos a recibir del Señor? ¿Qué es lo que vamos a recibir del Señor? Nada más y nada menos que lo que vamos a recibir del Señor, como dice el texto acá, es la corona de vida. Ahora, ¿usted ama la venida del Señor? Dice a los que le aman, como decía ahí Timoteo, a los que aman su venida. Amamos la venida del Señor. De tal manera que cuando nos presentemos delante de Él, además de amar su venida, vamos a recibir la corona de la vida, pero además de amar su venida, esa corona va a ser por soportar las pruebas, que el Señor las permite y las tengamos entonces por gozo, por alegría. Dios no se está, no se alegra ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, pero nos dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que hay buenos resultados y sabiendo que cuando haya resistido, vamos a recibir de manos del Señor la corona de vida. Qué importante es lo que dice la palabra de Dios y poder descansar en ella. Y es en este tiempo, queridos hermanos, que necesitamos estar unidos. Y no solamente por el quebrantamiento de salud de nosotros como familia. No, debemos estar unidos en oración. Debemos estar unidos en orar en grupo, en orar individual, en tomar un tiempo para orar, para clamar delante del Señor. ¿A quién más vamos a acudir? Está la ciencia, están los medicamentos, está todo lo que Dios ha provisto de esa manera, pero por encima de todo, la oración. Por encima de todo, depender de la palabra de Dios, depender de su fuerza, depender de su poder obrando, de su voluntad en la vida de cada uno. Y eso es lo que clamamos. Y eso es lo que clamamos. Y eso es lo que vamos a clamar en esta noche. Permítame hacer una oración y luego vamos a hacer otras oraciones. Padre Celestial, gracias por lo que nos dice tu palabra viva y eficaz. Tu palabra nos anima diciéndonos algo que es muy, muy importante. Las pruebas y las dificultades son realidad en esta vida, pero dice que tú nos vas a librar de ellas en medio de variadas, diversas, nos vas a librar. Nos dices que producen paciencia, nos dicen que nos regocijemos, nos dice tu palabra que entendamos que traen paciencia, madurez, probar nuestra fe.
Tu palabra nos está animando a saber que vamos a recibir una recompensa y que no nos debemos desalentar, que no nos debemos desanimar en medio que una prueba, como sí duele y como hace perder tanto las esperanzas en muchos casos, pero que no nos desalentemos y que si nos desalentamos, entonces vayamos a ti en oración. Y dice que tú oirás en todo tiempo al que a ti se acerca. Señor Padre Celestial, nos ponemos en tus manos en esta noche y queremos hacer estas oraciones, cada uno a favor de la familia y pedir, Señor, para que en unidad como parte de tu iglesia seamos fortalecidos y podamos ver respuesta a la oración que elevamos en esta noche delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.